Así que vamos a mirar hoy nuestra continuación sobre la serie El sufrimiento de Cristo. Vamos al quinto mensaje en Isaías 53:7. Si pueden buscarlo, vamos a leerlo y entonces vamos a meditar en la palabra de Dios. Hoy tenemos la cena del Señor y al final invitamos a aquellos que están en buena comunión con Dios, aquellos que verdaderamente son parte de una iglesia en la Providencia o aún no son parte de una iglesia pero están en buena comunión con Dios, que son bautizados, que coman, que disfruten de este tiempo. Isaías 53:7 dice: fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Vamos a orar. Padre Santo, te pedimos ahora tu presencia especial y tu ayuda urgente. Mira la debilidad de tu siervo, su necesidad. Pero mira que has traído cada persona aquí. Ven, Señor, y usa esta palabra para hablarnos a todos y enseñarnos a admirar, a amar más a nuestro Salvador, pero también a imitarle. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hay algo que tiende a producir como una evolución, como el desborde de lo que hay en el corazón de una persona, si hay algo que lo hace, son las aflicciones y el sufrimiento. Al grado tal de que una persona puede decir palabras obscenas, una persona puede expresar su aborrecimiento a otro, una persona incluso puede expresar su amargura contra Dios cuando está afligido, cuando está sufriendo. De hecho, escuchen cómo las personas pueden reaccionar ante el sufrimiento. Unos con quejas y lamentaciones, su frustración. Y en esto incluso, oiga ahora cómo funciona el corazón. Cuando las personas pasan por una aflicción, tratan de buscar un culpable. Por eso cuando muere alguien, cuando sucede algo, comienzan a buscar quién tuvo la culpa. Dudas y cuestionamientos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Cómo Dios puede ser un Dios de amor que permite que yo pase por esto si yo he sido fiel? Ira y resentimiento. Hay personas que en las aflicciones lo que sienten es una profunda amargura. Otros también pueden expresarlo con autocompasión. Ellos mismos se paran delante del espejo y dicen: wow, pobre de mí, mira lo que yo he pasado, yo sí he sufrido en esta vida. Y comienzan a enumerar de una manera impresionante sus aflicciones. Otros con desesperación y desesperanza. Pero ¿cómo reaccionó Jesús ante el dolor intenso de un sufrimiento humillante que lo llevó hasta la muerte? ¿Cómo reaccionó? 3 veces en ese versículo nos dice cómo reaccionó. Mírelo conmigo otra vez. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Sigo leyendo. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja en silencio, segunda vez, ante sus trasquiladores, y por último, no abrió su boca. Yo creo que más claro de ahí no se puede. En el intenso sufrimiento, el Salvador hizo silencio. El silencio del Salvador sufriente. Ese es el título del mensaje. Y lo que vamos a ver de este versículo son primero 3 referencias que se hace a él, y esto nos ayudará a entender la condición en la que él estaba. El video que vieron al principio como ilustración es más largo y es sumamente brutal cómo tratan a ese animalito. Pero sumamente, yo lo vi la primera vez y decidí no ponerlo entero. Darle solo un poquito. Sumamente brutal como matan al animal. Pero así de brutal fue.
el asesinato del Señor Jesucristo. Fue cruel, brutal. 3 referencias hay aquí. En segundo lugar, vamos a ver una templanza y finalmente un testimonio. Y que Dios nos ayude. 3 referencias. Noten con qué es comparado el Hijo de Dios aquí. En primer lugar, a un cordero. El cordero es como la oveja, pero tierno, es un bebé, es bonito. Días pasados vi a un amigo de escuela que mostraba un perro en su casa que rescató hace un año y algo. Ya del perro está grande, pero además de grande está feo. Ahora, ¿cómo yo lo digo? Porque él presenta una foto de cuando lo rescató un cachorrito, precioso, pero se dañó. Entonces, así usted ve el ovejito pequeño y es tan tierno, y esa es la idea, de que el Señor como un corderito tierno fue llevado al sufrimiento. Alguien hacía una alusión como los judíos iban a la cámara de gas pensando que era una ducha, cuando realmente era una exterminación. La diferencia es que el Señor Jesús sabía que lo iban a masacrar, pero se fue en silencio. Además dice aquí 2 palabras, miren, oprimido. Y esto tiene que ver con el estado espiritual. La muerte del Señor Jesús fue una muerte en la cual Él sufrió emocionalmente. La angustia emocional, déjenme decirles, a veces es peor que la angustia o el dolor físico. De hecho, el mayor sufrimiento que una persona puede tener no es el dolor físico, es el dolor en el alma. Y Él sufrió así al grado tal de que Lucas nos dice que Él estaba orando en Getsemaní, refiriendo a esa escena, y oiga ahora, sudó sangre. Eso significa que vasos capilares se le rompieron ahí en la piel y salió sangre de la intensa aflicción y carga emocional. Y usted sabe por qué usted sufre y por qué tiene angustia, por el pecado. Imagínese, ese es el pecado suyo, principalmente. Él llevó el pecado de todo su pueblo. Además de eso, dice el texto aquí, fue tratado con crueldad. Y la palabra crueldad se refiere ahora al maltrato físico. Y como tantas veces hemos dicho, él fue flagelado hasta el punto de que parte de su piel se le desprendió y quedó tan desfigurado que ni siquiera parecía un hombre. Era irreconocible. En poco tiempo su rostro por los golpes y su espalda, todo su cuerpo se desfiguró, que no se podía reconocer que ni siquiera era un ser humano. Parecía un pedazo de carne forrado de sangre. Y estas cosas tan crueles las digo para que entendamos cómo estaba Jesús cuando fue crucificado. Él es presentado como el Cordero de Dios y eso debe llamarnos la atención. Noten cómo dice, oprimido y tratado con crueldad. No dijo ni una sola palabra. Ahora miren, como cordero fue llevado al matadero. Y la idea es el Cordero de Dios como lo presentó Juan. Las personas llevaban un animal al altar para que fuera sacrificado en su lugar. Dios puso este cordero para que sea sacrificado por personas que ni siquiera habían nacido como usted y yo cuando Él murió. Pero Él lo hizo tan manso como va un corderito, tan inocente como van los niños, tan inocente que no sabía lo que venía, parecía, pero Él lo sabía. Pero parecía así. Una de las cosas que me gusta cada vez que voy en avión, les pido que oren, ustedes saben que voy a viajar esta tarde, es cuando padres traen niños y esos niños ni idea tienen de turbulencias, de los aviones, de los accidentes, nada. Ellos los llevan y llevan tranquilitos. Ay, qué bueno, así me tengo que montar yo en este avión. Me gusta. Pues dice la Escritura que Él iba así al sufrimiento en silencio. Eso no significa que no tuviera estrés, lo sabemos, pero después de haber orado dijo, vamos, vamos. Y poniendo el gozo delante de Él, enfrentó la muerte de la cruz. Y luego dice, como oveja en silencio ante sus trasquiladores. Trasquilar una oveja es quitarle la piel, la lana, para que entiendan. Es quitarle esa lana para abrigos, pero también porque lo necesitan las ovejas. En la piel de las ovejas, no solamente en el pelaje me refiero, ¿verdad? Se concentran ahí infecciones y es una carga.
al grado tal de que una oveja fue dejada sin trasquilar porque se extravió durante largo tiempo y el peso casi la mata. Pues algunas ovejas reaccionan, es como los niños. En días pasados había que perrar a un niño, cortarle el pelo a un niño. Y eso fue una batalla a muerte, porque no quería que le cortaran el pelo. Bueno, a veces las ovejas reaccionan así, pero algunas ya están acostumbradas y entienden. Y la idea es que él fue así ante sus trasquiladores. Ahora, entiendan algo. Algunas ovejas eran trasquiladas justo antes de ser sacrificadas. Ese fue el caso del Señor Jesús. Pero aún así, por segunda vez dice, en silencio. Y dice que él no abrió su boca. He aquí entonces, como ustedes pueden ver, hay tres referencias a su dolor emocional y espiritual y físico, pero también a un cordero, un tierno animalito que es llevado a matar y una oveja que es trasquilada para matarla. En otras palabras, las tres referencias que hacen de Jesús ahí son humillantes y trágicas. Humillantes y trágicas. Y en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, él muestra una templanza. Y eso es lo segundo que vemos. La templanza, oigan ahora, es el control de los pensamientos, las palabras y las acciones. Otra vez, como si fuera un examen. ¿Qué es la templanza? El control de los pensamientos, palabras y acciones. Es como el dominio propio. ¿Cómo Jesús mostró templanza? En que no abrió su boca. No se quejó. No dijo ay. No dijo me duele. No culpó a nadie. Fue en silencio que sufrió. Y yo creo que eso es admirable porque se necesita más fuerza para callar que para hablar. Hay personas que llegan a un momento y dicen, no puedo más, y se desahogan. Y algunos no solamente se desahogan con la boca, sino también con las manos, con los pies. Y por ahí sigue la cosa, como dicen los boricuas, por ahí para abajo. ¿Es así? Estoy aprendiendo. Él contuvo lo que estaba pasando. Sobre todo cuando ustedes y yo sabemos que no hubo engaño en su boca. Que él fue justo. Que él nunca hizo mal. Sin embargo, le estaban condenando desnudo como un malhechor, como un asesino, como uno despreciable. Le escupieron el rostro, le dieron puñetazos. O sea, él estaba sufriendo por algo que él no había hecho. Todavía sufrimos por cosas que sí hemos hecho y como quiera nos quejamos. Ahora, yo creo que la pregunta es urgente. ¿Por qué se quedó en silencio? Cuando él es el verbo, cuando él vino a hablar la voluntad de Dios, cuando él precisamente debía hablar y habló en la cruz, pero ¿por qué en cuanto al sufrimiento se quedó en silencio? ¿Por qué? Hay tres razones que voy a compartir con ustedes. La primera, Jesús no abrió su boca y se quedó en silencio, oigan ahora por favor, porque estaba allí cumpliéndose el propósito para el cual él vino a este mundo. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. A eso fue que él vino. De manera que cuando a él lo estaban maltratando, en su mente y su corazón estaba, a esto fue que yo vine. Yo vine a sufrir, yo vine a dar mi vida por un mundo perdido. Por lo tanto, se quedó en silencio porque el propósito de Dios para su vida se estaba cumpliendo. Ahora, el problema mío, miren dónde es que encaja con nosotros a veces. Nosotros decimos, Señor, sea hecha tu voluntad. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y Dios dice, ¿estamos de acuerdo? Sí, Señor, todas las cosas ayudan a bien, sea hecha tu voluntad. Dios hace su voluntad y de repente no nos gusta. Y nos quejamos. Y el soltero dice, Señor, dame marido, dame mujer. Y que sea hecha tu voluntad, no importa, yo lo quiero morenito, chino, bajito, gordo, no importa, dámelo como tú quieras. Dios dice, ¿seguro? Sí, pues ahí va. Y ahí le manda al hombre. Casado, Señor, ¿por qué estoy en este problema? Mira qué hombre me ha dado. Pero tú me pediste un marido y yo te lo di, esta es mi voluntad para ti. ¿Verdad? Padre Santo, y esta mujer que me has dado, mira cómo me ha salido, me responde. Tú me pediste, ¿verdad? Yo te la di. Es como Adán. Adán no le pidió mujer y Dios se la dio. Piensen. Él no se defendió ni abrió su boca porque la voluntad de Dios se estaba cumpliendo.
Y si en tu vida la voluntad de Dios se está cumpliendo, hay algo que imitar en nuestro Salvador aquí. En segundo lugar, no abrió su boca. Ahora miren por qué. Porque aunque era inocente, tomó el lugar del culpable. Él no pecó, pero dice la Escritura que al que no pecó, Dios lo hizo pecado. Él mismo nunca pecó, él era inocente, pero él estaba en el lugar del pecador y por lo tanto tenía que sufrir como el pecador. De eso se trata. Y él se quedó en silencio porque él dice, yo no soy culpable, pero yo acepto la culpa de esta persona. Yo no he hecho el mal, pero yo acepto el castigo que esta persona. Por eso dice Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y Dios lo castigó a él para librarnos a nosotros. Entonces él dijo, es justo que me castiguen porque yo vine a librarlo a él o a ella, a ti, de tu castigo. Y ustedes saben que, hermanos, que nosotros también tenemos que aprender de Jesús. Mire, cuando usted es culpable y mete la pata, quédese callado. Baje la cabeza. Es algo que yo aprecio de una persona que conocí en mi trabajo. Este hermano, cada vez que cometió un error, no había que echar un día convenciéndolo. Cometió el error, me dice, pastor, la regué. Lo hice mal. Oiga, ¿cuántos problemas se librarían en los matrimonios aquí? Si cada vez que uno comete un error, dice, espérate, yo soy el problema aquí, yo lo hice mal. Oiga, eso es como en mi país dicen, le mata el gallo en la funda al otro. ¿Saben lo que es matar el gallo en la funda? Pues le voy a dar una clase de gallística aquí ahora. Oiga ahora. Los gallos se llevan con una funda, pero eso se queda entre nosotros aquí. Para que no vean y lo ponen así porque el gallo es un problema. Entonces, antes de echarlos a la pelea, sacan el gallo de la funda y lo ponen y el otro viene, ¡pa! Y lo mata ahí mismo. No hay pelea porque lo mató seguido. Entonces, cuando hay una contienda, una diferencia entre marido y mujer, el primero que dice, mira, espera un momento, espérate, aquí no hay nada que discutir, yo fallé. Oiga, el otro no tiene que discutir. Porque ya, usted se echó al suelo, no hay que pelear. Yo admití, yo fallé, yo no lo hice bien, se acabó el pleito. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues el Señor Jesús se quedó en silencio porque Él dice, yo vine aquí a morir en el lugar de este pecador, de ti. Entonces, como esa persona es probado seguro culpable, yo no tengo nada que defender. Mátenme a mí. Y en tercer lugar, para dejarnos un ejemplo y aprendamos a no quejarnos tanto. ¿Por qué tanto? Bueno, porque como vamos a ver en un momento, Jesús se quejó. Él abrió la boca y se quejó, pero con su Padre Celestial. No con el que le clavó, no con el que le abofeteó o le escupió. Qué diferente sería si nosotros aprendemos a llevar nuestra carga ante Dios y decimos, Señor, ¿por qué me has desamparado? Señor, ¿por qué estás tan lejos de mí? Él se quejó, pero con Dios y no con los hombres. Y finalmente aquí Él nos deja un testimonio claro. Un testimonio. ¿Cuál es el testimonio que Él nos deja? En primer lugar, mis queridos hermanos, este testimonio que Él nos deja debe producir en nosotros doble efecto. Él sufriendo por mí, se quedó callado. El nombre de ninguno de nosotros Jesús mencionó en la cruz. ¿Usted ha buscado bien en la Biblia los evangelios? Busque a ver si Él dice, yo estoy sufriendo aquí por José García. No nos metió en el problema. A Él le dieron los golpes, a Él le dieron los azotes, a Él le escupieron, a Él lo mataron y en ningún momento dijo, esto es por José García. Oye, nosotros somos tan fascinantes para vivir diciendo a la gente, mira, esto es por ti que lo estoy haciendo. Tú ves esto, es por ti, no te olvides. No, Él no hizo eso. Silencio. ¿Qué ejemplo nos está dando? Igualmente Él nos está dando un gran ejemplo, miren ahora mis hermanos, para nosotros aprender a alabar a este gran Salvador. Para exaltar más al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que aún en la cruz exaltó al Padre, se quedó en silencio y que ciertamente Pilato cuando estaba delante de él le dijo, pero mira, están diciendo todo esto de ti, tú no vas a decir nada. Él no abrió su boca.
Igualmente, los demás que estaban allí quedaron impresionados de que Jesús no se defendía, no argumentó, no abrió su boca en silencio. Ahora quiero aclarar, él no es que no abrió su boca, porque hay personas que dicen, no voy a decir nada, y es disgustado que están. O sea, no piensen que es que dominio propio, una exhibición de un carácter cristiano, no es que están hartos y dicen, mejor no hablo ya. No, eso no fue el caso de él. Él en su lugar y en dominio propio, sabiendo que esta era la voluntad de Dios, sabiendo que estaba llevando la culpa y el pecado de otros, y nos dejó un testimonio de cómo sufrir bajo la voluntad de Dios. Este es el testimonio. ¿Cómo debemos sufrir tú y yo bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo? Las personas que se quejan generan una ola de daño sobre su alma y sobre el alma de los que los rodean bajo la voluntad de Dios. Ustedes saben que hay personas que viven quejándose. Amanece el día y hay sol, dice otra vez ese sol con este calor. Ok. Amanece el día y está nublado, mira, ahora va a llover. La misma persona. Es que no importa cómo le den. Si es frío, se queja de frío. Si es calor, se queja de calor. Si come mucho, dice, oye, yo sí comí mucho. ¿Por qué me dieron tanta comida? Yo conocí un hombre que le reprochaba a la esposa eso. ¿Por qué me serviste tanta comida? Era como para decirle, ¿y quién se la comió? Ella te la sirvió, pero tú te la comiste. Pero también si quieren comer más, entonces también, miren, nosotros tenemos una tendencia a la queja de manera natural. De manera natural, pero el Señor Jesucristo nos está dando un ejemplo y debemos admirar a este hombre, porque era un hombre que supo callarse en la hora de mayor sufrimiento de toda su vida. Hacer silencio. Eso nos debe llevar a nosotros a practicar como él el silencio en el sufrimiento bajo la voluntad de Dios. A practicar el dominio propio, a practicar el quejarnos menos o no quejarnos y quejarnos solo delante de Dios. Hermano, lo voy a exponer. ¿Lo puedo exponer? Qué difícil, no voy a decir que no. Este hermano estuvo en mi casa con una remodelación que mi esposa está haciendo en su casa. Y él estaba allá. Él estaba allá. Y cuando ustedes vayan van a ver, hay unos escalones preciosos, muy bien hechos, que lo hizo el hermano. Y mientras él estaba allí haciendo eso ese día, él lo hizo y yo le ayudé, o no sé si le desayudé o qué, pero yo estaba ahí. El asunto es que el hermano estuvo ayudando, sonriendo, de buena gana. No comió. Pasó el día, se terminó el trabajo muy bien hecho. Al otro día volvió y ahí me enteré de que en la mañana le habían dicho que tiene cáncer. Pero todo el día estuvo en silencio, no se quejó. Bendito sea Dios. Ahora oremos para que el Señor lo saque de ahí. Todos estamos comprometidos. La historia nos cuenta también de un hombre llamado Policarpo. Policarpo era un siervo de Dios, pastor de una iglesia en Esmirna. Y ese hombre en un momento de su vida se encontró con una situación muy particular por declarar creer en Cristo. Debía enfrentar la pena de muerte. Y el juez que lo estaba juzgando le dijo, no es necesario que mueras, te van a quemar vivo, no mueras, solamente tienes que decir que tú no eres cristiano. Solamente tienes que decir que tú niegas a Cristo. Y él le dijo, no. Yo le he servido a Jesucristo 86 años. ¿Y tú crees que por ese fuego yo lo voy a negar ahora? No.
Le dijo, tú me vas a quemar y eso va a durar 1 hora. Pero si no te arrepientes, tú vas a quemarte eternamente en el infierno. Y la historia cuenta de que cuando lo llevaron a la hoguera, vino alguien que lo clavaba a la estaca para que no se pudiera ir mientras cogía fuego. Y él le dijo, no me tienes que clavar. Aquí me voy a quedar con la ayuda de mi Dios. Y efectivamente, le prendieron fuego a la hoguera. Y después que su cuerpo ardió y sus verdugos veían que él no moría, lo atravesaron con una lanza y ahí partió para estar con su Salvador. ¿Cuál es tu aflicción? ¿Cuál es tu fuego? Te voy a hacer una propuesta. Pide a Dios que te dé el poder para no quejarte. Pídele a Dios, Señor, ayúdame a honrarte. Que la gente que me ve sepa, wow, mira cómo sufre honrando a Dios. Mira cómo el Espíritu de Dios le sostiene. Que la gente te vea y diga, yo no sé cómo puede. Ahí está el poder de Dios perfeccionándose en tu debilidad. Él vino para dejarnos un ejemplo. Entonces, inclina tu rostro y pídele a Dios, Señor, ayúdame. Señor, dame fuerzas para no quejarme. Ayúdame a honrarte hoy. Oh Señor, que cuando haya pasado el fuego, yo pueda exaltar tu nombre. Ten misericordia de mí. Padre Santo, y si hay alguien aquí que no te conoce, permite que en esta hora se humille delante de ti, oh Dios. Que en esta hora incline su rostro y sin quejarse pida perdón por su pecado. Admita su pecado, lo admita. Sí, yo he pecado y perdóname, Señor. Que no lo defienda. Admítelo delante de Dios y pídele a Él la fortaleza que te perdone tus pecados, porque Jesucristo murió por pecadores como tú. Ríndete ahí. Oh Dios, ayúdame a honrarte con el silencio y quejarme solo delante de ti.